Buenas noches, buenas tardes para todos. Es un gran placer estar con ustedes hoy nuevamente aquí en esta serie de entrevistas con nuestros compositores, nuestros queridos compositores del concierto que realizaremos el 1 de octubre en Our Hall de Indiana University en Bloomington, Indiana, Estados Unidos. Hello everyone, it's a pleasure to be here with all of you in this interview series of our love composers, the composers of our concert, of the first concert of our season 2021. The first concert is going to be October 1st in our hall from Indiana University in Bloomington, Indiana, United States. These interviews are done either in English or in Spanish. But remember that we are going to translate that to the other language. For instance, today, the interview with our composer Raúl Ardila is going to be in Spanish, but be very attentive to the translation in English that is going to be very soon available in our social networks and in our official website that is going to be broadcasted very soon. Entonces, mi querido Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches, Diego. Muy bien, muchas gracias. Qué chévere, qué chévere tenerte por acá, Raúl. No, hay que decirlo, Raúl es el ganador del Call for Scores o de la competencia de composición que realizamos con la Orquesta de Cámara de las Américas. Y fue el ganador de lejos. Desde un comienzo estuvimos muy interesados en la obra y a partir de todas las rondas y demás que hicimos, esta obra claramente sobresalió. Entonces, estamos muy emocionados de poder hacer la premier mundial de esta obra. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar un poquito para conocerte mejor como compositor, como persona, y también conocer un poco más de toda esa obra, de todo lo que hay detrás de esa obra, que es tan importante para nosotros como músicos y como personas, y también para nuestra comunidad. Como saben, la Orquesta de Cámara de las Américas busca hacer visible toda la música que realizamos en toda América, desde Argentina hasta Canadá, y asimismo hacer visible las perspectivas que tenemos frente a otros repertorios estándar también. Y pues de verdad nos alegra mucho que estés con nosotros. Entonces, para presentarte un poquito más formal, Raúl Esteban Ardila Pineda es compositor, arreglista y trompetista colombiano, egresado de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en el 2015 y hoy en día, con énfasis en trompeta, y hoy en día es estudiante de último semestre de composición musical en el Departamento de Música de la Universidad de Antioquia. Bueno, aquí viene la primera pregunta y es, cuéntanos cómo fue esa experiencia de estar estudiando en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Cuéntanos cómo es eso. Bien, digamos que cuando terminé mis estudios en el colegio, de la secundaria, todo, yo tenía muy claro que quería estudiar composición. Entonces, o sea, eso era lo que más disfrutaba hacer, ¿cierto? Pero digamos que mi instrumento también, el que más estudié siempre y con el que, digamos, me desenvolvía mejor también fue la trompeta y pues todos los días, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, también está ahí la trompeta. Y bueno, resulta que yo me presenté, en ese momento solo existía el programa de composición en la Universidad EAFIT, pues no pasé, no estaba lo suficientemente preparado, pero entonces yo de hecho no conocía la escuela de Orarango, y un familiar, una tía me dijo, están en inscripciones, ¿por qué no mirar?
Yo, bueno, no, pues sí, claro, ¿cómo no me voy a quedar haciendo nada? Hay que empezar a estudiar todo. Entonces fue a averiguar, fue a hacer la prueba, todo muy bien. Y nada, empezamos así derecho. Fue todo fue experiencia nueva. Eh, digamos que la escuela tiene un énfasis muy interesante por las músicas tradicionales y músicas populares. Entonces, digamos que a partir de todo ese bagaje que tuve en la escuela, eh, digamos, una carga muy clara, una influencia de todas esas músicas tradicionales y populares en las composiciones. Entonces, pues allá también se trabaja mucho desde el hacer, estar tocando, le enseñan a uno a producirse, a venderse también un poco. Entonces es como para estar de una en el medio, entrar a trabajar, listo, Genial, usted tiene que llegar a moverse. Entonces es muy chévere, tiene un énfasis, sí, muy interesante para entrar como al medio, a la industria, para uno autogestionarse, ¿cierto? genial. Estuve viendo algunos videos tuyos en tu perfil de Facebook, donde sales tocando trompeta y no sé qué, y me parece muy interesante, ¿no? Todo Sí. genial, genial conocer esa parte que a veces uno en el score no la ve, pero es muy chévere porque, claro, ahí se comienza uno a entender cuál es el estilo de cada compositor. Y, y digamos que quería hacerte la pregunta de cuánto tiempo llevas estudiando trompeta o tocando trompeta. Eh, no sé, siempre, no Toda la- sé, creo que 11 años, creo que wow, 11 años. siempre, siempre bastante. O sea, claro, hay una cosa aquí importante para los que no son de Colombia y es que nuestro país tiene un fuerte movimiento bandístico y todos los Eso, instrumentos de viento son muy importantes. Casi que podemos decir que cada pueblo, por pequeñito que sea, tiene al menos una banda. correcto. Entonces, si yo por allá alguna vez toqué trompeta, no en una banda, en una banda marcial. Yo toqué trompeta realmente como unos 6 meses. Mi hermano sí fue trompetista, estudió más seriamente ya en la universidad también. Y bueno, realmente fue pianista, pero estudió como 2 semestres de trompeta seriamente con un gran maestro. Y oh, por Dios, menos mal declinó la trompeta porque sí que hacen bulla. Sí, nos dicen que gritamos por esos instrumentos. Oh, pero muy bonito, es un instrumento muy bonito. Y bueno, ¿qué tal tú consideras que la práctica que tienes en trompeta o la experiencia que tienes en trompeta ha influido en tu música de alguna manera? Sí, sí, por supuesto. Muchas veces eh, yo pienso mucho desde los vientos y bueno, muchas veces, de hecho, varios profes me han dicho que hay una ventaja ahí, es que si bien no suena, los instrumentos no tienen el color, se parecen mucho, por lo menos los bronces, a la forma en que uno canta. Entonces, uno relacionando esos dos elementos, digamos que puede interiorizar o se me da fácil interiorizar algunas ideas, porque uno siempre está pensando como las notas, ¿cierto? Eso hablando desde la composición como tal. Y escribiendo, de hecho me he encontrado pues sí, con situaciones graciosas donde escribo, por ejemplo, para cuerdas. O sea, yo empecé a escribir en cuerdas cuando entré a estudiar composición y yo pensaba mucho desde la trompeta, entonces, o desde los vientos, digamos, las frases, como uno las liga, es diferente, entonces una vez escribe unas cosas, no, pero cuidado con eso, eso parece escrito para una flauta, para un clarinete. Yo, no, pues claro, sí. Entonces le toca a uno ahí como, fue también muy chévere empezar como a tener esa conciencia de que, claro, o sea, uno tiene que empezar a pensar en cierto nivel como el instrumentista que va a tocar. Es indiscutible que, o sea, uno escribe algo, pero los que saben son los que lo van a tocar. Uno hace una propuesta, ¿cierto? Y ahí es también donde uno se encuentra con el mundo de la otra persona que, digamos que es lo que enriquece la práctica musical, encontrar esos dos mundos donde se encuentra ya la interpretación con la propuesta compositiva. Entonces, digamos que
en un principio, pues sí estaba muy pensando mucho, pensando en vientos desde la trompeta sobre todo, y ya abrir, digamos, ese espectro fue una práctica pues muy enriquecedora. Claro, no, no, no. Y hay que decirlo, bueno, ahorita más tarde vamos a hablar un poco con más conciencia sobre la orquestación y demás de la obra específica que vamos a estrenar tuya, pero algo que fue muy claro para nosotros desde un comienzo, pues obviamente nos basamos exclusivamente en la música, nosotros no miramos ni siquiera hojas de vida, nada, solo música, música, música. Y Ujú. para nosotros fue muy claro que tú tenías un manejo de las cuerdas muy bueno. Ya después, cuando mirábamos tu hoja de vida, cuando ya ganaste y ya comencé a analizar la obra para tocarla, pues nos encontramos que eras trompetista también y de Sí. verdad ni idea. Yo pensé que eras cuartista porque está muy bien hecha. Yo, para los que no sepan, yo también hice una carrera como violista. Entonces, para mí es obviamente muy fácil identificar cuando un score está escrito bien para cuerdas y cuando no. Claro, Pues obviamente. sí. Bueno, pero volvamos un poco también a ti y es cómo fue el estudio en la Universidad de Antioquia, que ya comenzaste a estudiar composición. Además hay que aclarar una cosa acá también para los que no son de Colombia. En Colombia nosotros tenemos los pregrados de 5 años, totalmente enfocados en música. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que hay es un pregrado de 4 años, pero de los primeros 2 años también tienen que ver materias que no tienen nada que ver con música. O sea, cosas Mm, como geografía, historia, química, todo eso hace parte de los 4 años de estudio acá. Entonces, en Colombia, en muchos sentidos tenemos una gran ventaja porque son 5 años exclusivamente dedicados a la música y en tu caso composición. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia de estar ahí estudiando, con quién estabas estudiando y demás. bien. En la Universidad de Antioquia hay digamos, una dinámica interesante que obviamente como todo tiene sus pros y sus contras, pero digamos que es diferente a cómo se trabaja en otras instituciones. Y es que o sea, ya hay una planta de varios profesores, compositores de la ciudad, etcétera. También, digamos, el jefe de área es Johann Hasler, eh, y él fue el que fundó el programa. El programa es muy nuevo, el programa de composición es desde el 2012, si no estoy mal. Entonces, estamos ahí todavía estrenando, cuadrando cositas, pues como puliendo el programa. Entonces, es muy interesante también hacerse parte de esa construcción colectiva. Y la dinámica, digamos, interesante allá es que uno por semestre va cambiando de profesor. Uno no tiene digamos, un maestro que lo lleve de principio a fin en la carrera, como se ve pues en las materias de las otras personas que sí estudian instrumentos, eso sí es muy común, o en otras universidades sí es muy común que, listo, este es su profe y listo, lo lleva toda la carrera. Allá por semestre, entonces, a usted le asignan un profesor diferente y bueno, eso es muy interesante porque uno se enriquece de muchas formas de pensar, de estéticas, de estilos, de técnicas también, porque digamos, es muy chévere cuando uno cambia de profesores y uno les estudia un poco el profe que le tocó. Este profe, el fuerte es como la música electrónica, por decir algo. Entonces, tratemos de hacer una obra electrónica este semestre como para aprender más. Este profe escribe para orquesta, es el profe para la obra de orquesta. Este profe escribe para coro, etcétera. Cada uno va identificando como algunas fortalezas. Bueno, no siempre, pues a veces es difícil, pero es también chévere uno conocerse con el profesor y tratar de exprimirlo, esa palabra de exprimir todo el conocimiento. Claro. Y entonces esa es la dinámica, es bien interesante. No, genial, genial. Y así por ejemplo, funciona acá también en Indiana University los que hacen maestría y doctorados en composición. También tienen ese cambio de profesores constante porque sí, lo que tú dices, y más para un compositor, tiene que estar involucrado con muchos estilos de pensar, que es lo que puede llegar a enriquecerlo. Y Ujú. bueno, y hablando de eso, quería preguntarte,
logramos como parte de tu premio como ganador tener la posibilidad de tener una clase con uno de los maestros de composición del doctorado en composición de Indiana University, Don Freud, un maestro contra top level. Cuéntame cómo te fue en esa clase. ¿Clase más una conversación que revisara contigo la obra? ¿Qué tal fue esa experiencia? Sí, fue muy interesante. Fue eso, fue medio clase, medio conversación. De hecho, fue como cuadrando horarios rápido y yo, no, ¿cómo así? Eso, claro, eso, dígame cuándo, de una, porque si uno tiene que aprovechar muchas esas oportunidades. Y bueno, no, yo había escuchado del maestro Don de hecho yo ahorita le comenté, por una página que hay de orquestación interactiva y yo la consulto parejo, o sea, un profe me la mostró acá y digamos que uno a veces tiene alguna dudita y siempre allá, entonces yo dije, claro que sí, el maestro, qué chévere, entonces no, súper interesante, una personalidad también, la del maestro, muy formal, eh, fue una conversación también muy chévere porque digamos que decidimos hablar de la obra porque pues ya que ustedes habían tenido la posibilidad de verla con calma para evaluarla y todo, podían surgir comentarios pues más profundos que si hablamos de otra obra o así, entonces podría ser mucho más, o por lo menos me interesaba más a mí, ¿cierto? Y digamos que pues, no, anoté muchos comentarios muy certeros, la verdad. Eh, de todas formas, también conversamos bueno, fue una horita, pero se me fue volando, la verdad, como que no me dio tiempo de todo, pero fue muy chévere. Conversamos también sobre los idiomas, por ejemplo, el idioma ha sido algo que me confrontó un poco también porque no esta es mi primera experiencia, es muy nuevo, digamos, enviar música a que se haga en otro país con otro idioma. Entonces también pregunté, bueno, ¿y las partituras? ¿Qué tan importante es que estén en español? O sea, bueno, yo he defendido mucho el hecho de que estén en español y las indicaciones respectivas que pues ya están muy estándar en italiano, ¿cierto? O algunas en francés, en inglés. Y yo casi siempre, o sea, no, yo siempre score en español, bueno, de hecho no pongo score, pongo partitura general, todo. Entonces, y lo que me dijo el maestro, pues es muy cierto, es un sello también, digamos, personal, y es o sea, es algo que nos caracteriza a los hispanohablantes. Y, y más bien me recomendó cuando haya de pronto una indicación muy, como muy en palabras, pues no tan musicales, hacer una pequeña traducción y ya, pero me pareció interesante porque de verdad que cuando me encontré como en es inglés, entonces será que, porque uno también se preocupa por varias cosas, porque tal vez no motive montar una obra, que alguien se encuentre una obra, digamos que alguien se encuentre el mar de fueguitos y vea, no, eso está en español, yo no entiendo eso, no lo montemos más bien, entonces son cosas que le empiezan como a cuestionar a uno, pero la verdad me ha dejado pues un poco tranquilo, muy sabio sus comentarios. Y la conversación, no, súper, Sí. quedé muy contento. Sí, él es un gran maestro. Eh, para, para todos los que nos están viendo, hay que aclarar una cosita. Normalmente las partituras, por convenciones de hace mucho tiempo, todas las indicaciones, digamos, normales, se hacen en italiano. Entonces uno tiene los tiempos en italiano, andante, presto, allegro, que simplemente dice rápido, lento o lo que sea. O cosas como subponticello, que es tocar en el puente. Simplemente son traducciones literales que ya sé, todos los músicos ya no las aprendimos en italiano y es más fácil. Ahora, hay algunos compositores que comienzan a hacerlo en sus propios idiomas. Tenemos el caso, por ejemplo, Mahler es el ejemplo más clásico, que es todo en alemán. Pero los que no sabemos alemán, tenemos que tomarnos el trabajo de traducir todos los términos. Entonces, si tú eres hispanohablante, precisamente no tienes que tener ningún temor porque
es responsabilidad del intérprete hacer esas traducciones. Y eso, y creo que si alguien no la hace, y eso ya es mi opinión, realmente no es profesional. O sea, si va a juzgar una obra porque no entiende qué dice, pues realmente no está siendo un buen profesional. Se debe juzgar por la música y ya después haz tu trabajo, que tu trabajo es saber qué hay ahí, ¿no? Ujú. Entonces, claro, a veces es muy difícil, sobre todo si uno no habla el idioma. En mi caso yo no hablo alemán, cuando hago Mahler me tomo mucho tiempo traduciendo, pero es parte del trabajo. Pero, pero bueno, otra cosa que quería preguntarte es, tú además tienes una experiencia muy interesante trabajando y haciendo arreglos para la banda sinfónica La Estrella y también cierto facilitador pedagógico en la banda, en la Secretaría de Educación del municipio. Es decir, has tenido una carrera profesional también ligada a la música tradicional y demás. ¿Cómo influencia esto tu música? Wow. Eh, bueno, digamos que esa experiencia, bueno, o sea, el asunto de las bandas es desde siempre. Yo empecé en trompeta, lo que comentabas ahorita, en cada pueblo hay una banda y gran parte de la población de músicos profesionales comenzaron en alguna de estas agrupaciones, ¿cierto? Sobre todo los vientistas y ahí los percusionistas. Mm, entonces, claro, la verdad, pues he tenido un laboratorio, aprovecho para hacer la cuñita, gracias a la banda sinfónica La Estrella. Eh, He tenido un laboratorio allá donde he podido ensayar pues muchas cosas musicales, escribiendo, pues, viendo a ver cómo sonaban las combinaciones. Eso digamos que es muy grande, pues muy mera fortuna, ¿cierto? Contar con esa ventaja porque muchas veces uno le toca es como imaginarse, bueno, ¿qué pasa si hago esto con esto? O irse al libro, ¿cierto? Pero en la experiencia pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Como me decía también el maestro Don ahorita, pues también puede que una banda, estoy poniendo el ejemplo con la banda, una banda toque algo de una forma, pero en otra suene absolutamente diferente. Entonces, es muy interesante bueno, uno no alcanza a predecir todo y también sería un poquito aburrido porque ahí también está la magia de la música, ¿cierto? Como ese imaginario que cada persona lleva, pero, pero digamos que sí le ayuda a uno a ir teniendo ciertas bases y ciertas como fórmulas también que uno emplea, sobre todo en los arreglos, que son trabajos que salen, digamos, en cortos tiempos, como, ve, necesitamos tales partituras para la otra semana. Entonces ahí le toca a uno empezar, listo, esto funciona, yo ya sé que esto funciona, escribamos así y ya, ¿cierto? Claro, Porque también digamos que es trabajo del compositor no irse siempre por el mismo camino, sino seguir experimentando, porque es que si no también se queda uno estancado. claro. Pero, pues, o sea, la ayuda de las fórmulas y de saber cómo funciona, por ejemplo, una banda, yo me siento con mucha soltura a la hora de escribir, por ejemplo, para banda. Eh, Ya. entonces yo creo que eso ha influenciado bastante en la Sí, música. genial. Y hay algo importante que tú comentaste al comienzo y que pasa con todos los vientos, o sea, instrumentos de metal tipo trompeta, trombón o de madera tipo clarinete, flauta y demás. En general, todos los vientos están muy conectados con el viento, precisamente con el aire. Y el aire está muy conectado con las frases, es decir, cómo se construyen melodías. Entonces, eso se ve en tu música también, o sea, las melodías son muy claras en muchos aspectos, entonces sí es bien importante esa experiencia. Bueno, vamos a comenzar a dar un poquito de shift, de cambio hacia ya la obra específica que vamos a tener el gran honor de estrenar, Un Mar de Fueguitos. Concierto el 1 de octubre, va a ser transmitido desde el Auer Hall
de Indiana University y va a ser transmitido en nuestra página de Facebook, así que muy atentos a esa transmisión. También a las 7 de la noche Colombia, 8 de la noche Estados Unidos y hora del este, 5 hora Pacífico. Entonces, para comenzar a cambiar, quería preguntarte, bueno, ¿cómo nació esta obra? Los primeros momentos que tú dijiste, vamos a pensar una nueva obra, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, hay que decir que, bueno, más allá de la motivación musical o extramusical, la obra comenzó siendo una tarea, una tarea para terminar una materia. Entonces, digamos que los primeros cimientos fueron fueron un ejercicio donde había que experimentar con ciertas búsquedas rítmicas sobre todo. Y mmm, bueno, aquí hay algo pues importante. La obra se llama Un mar de fueguitos, ¿cierto? Y digamos que es un concepto que está inspirado en este microrrelato de Galeano, de Eduardo Galeano, que se llama El Mundo, que pronto ahorita pues hablamos un poco más en detalle, pero, pero no es que la música se acomode al relato o a ese concepto, sino que ese concepto se acomoda a la música, ¿cierto? Como algunos pues musicólogos lo llaman, es más un asunto como de una narrativa interior, es decir, desde la propia música, cuando muchas veces e incluso desde la influencia de la banda, muchas obras para bandas tienen narrativa exterior o programática, también que conocemos música programática, que siempre describen como una historia y las bandas siempre están buscando eso. Entonces, digamos que en un principio toda mi música, siempre la forma musical, muchas veces los materiales estaban dados por el concepto o por el programa o todo, ¿cierto? Ya estoy también tratando de hacer el ejercicio contrario, que de hecho me cuesta también más trabajo o más tiempo, y es pensar la música, cómo va a ser, teniendo presente el concepto que quiero relacionar, pero digamos que en este caso el texto no da ninguna indicación de cómo va a ser la forma de la música, cómo van a ser las frases, los materiales. O sea, no puedo decir que el motivo principal está inspirado en un fuego, porque me lo imagino así, no. Realmente todo fue pensado desde la música y ya hay varios elementos que se relacionan con, con el mar de fueguitos, pues justamente, ¿cierto? Ya. Bueno, para los que nos están viendo, una aclaración. Se habla de música programática, lo que tú decías, bueno, el otro término que nunca lo he escuchado, como programa externo, que es cuando la música te va a relatar una historia completa. O sea, tú puedes casi que leer el texto, que es lo que está diciendo. Lo más claro ahí es, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, donde cada estación relata qué pasa en cada estación. Donde el perro ladra y hay una bola haciendo o donde están los pajaritos y los pajaritos y trinos y todo. Eso es programático. Y lo segundo que se está refiriendo, Raúl, acá es cuando solo se utiliza un concepto, y ahorita lo vamos a ver mucho en Mar de Fueguitos también, y simplemente la música parte de ahí, pero no relata ninguna historia. Es simplemente el concepto de atrás. Entonces, volviendo a cómo inició tu obra, tú nos decías que inició como un ejercicio buscando patrones rítmicos. ¿Te alcanzas a acordar cuál fue ese primer ejercicio que hiciste de patrones rítmicos? La verdad, sí, creo que de hecho están en la introducción de la obra. Fue muy sencillo realmente porque yo hice una introducción, expuse el motivo que desde un principio pues fue el mismo y ya, y una codita ahí pequeña, ese fue el ejercicio. Y estaba muy, digamos, fue sobre todo buscando heterometría, es decir, cambios de compás, cambios de métrica, ¿cierto?
En el principio de la obra se ve un poco y ya digamos que como ya he estado buscando una mayor duración de la obra, pues se va desarrollando de manera más extendida en el tiempo. Eso en cuanto a lo rítmico. Y lo primero que definí también, hablando por ejemplo de las notas, ¿cierto? Fue que el material iba a ser la escala octatónica o una de las formas pues de la escala disminuida. Mm, y bueno, ahorita sí que hablemos más en detalle de las alturas. Dale, O, ok. bueno, Dale, dale. Sí, si nos explicas de una vez, mucho mejor para todos. listo. Sí, porque, bueno, esa es como una idea germinal en cuanto a las alturas. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que ya empezando a relacionar todo, la obra en el texto de Galeano se menciona un nombre en Neguá, eso es en Chocó, ¿cierto? El río Neguá, hay un resguardo indígena también, Neguá, de una tribu en Vera, y hay un corregimiento de Quibdó, que es la capital de Chocó, y se llama San Rafael de Neguá o San José de Neguá, no recuerdo bien. Tal es que hay una zona del Neguá. Todo esto es Eh, en Colombia. Todo eso es en Colombia, en un departamento que se llama el Chocó. Y bueno, es uno de los ríos, sobre todo, pues todo está alrededor de este río Neguá. Por lo tanto, pues basándome en el Chocó, la inspiración musical también tiene que ver mucho con, por ejemplo, con el porro chocuano, que también se conoce como tamborito, y con la jota. Digamos que son, son manifestaciones musicales que están regadas en distintas formas por todo el país, por todo el Suramérica también, y digamos, es una forma binaria y una forma, digamos, de división ternaria. Esta figura que los teóricos llaman sesquiáltero, que es el ritmo del 3 contra 2, se ve en todas las regiones, en alguno de los ritmos siempre. El cha, tum, cha, tum, cha, tum, cha, tum, 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 ¿cierto? Entonces, ese es uno de los ritmos y viene sobre todo relacionado con la jota chocuana. Y Aquí, con el... perdóname, Uh-huh. aquí te interrumpo una cosa. Todo esto, la región chocuana, tiene una altísima influencia africana, porque digamos que es la región donde todas las migraciones africanas llegaron con más fuerza, es en la región Pacífico. Y como sabemos, los africanos tienen una complejidad rítmica altísima. Toda su música se baja en complejidad rítmica. Entonces, cuando nosotros nos encontramos un 3-2 para un colombiano, eso ya es tan natural que no pasa nada. Para otros lugares se puede ver muy complicado, pero realmente lo complicado es lo que ellos hacen allá y todos los desarrollos rítmicos que le hacen a eso. Perdón la interrupción, continúo. No, sí, es súper natural. Ellos lo hacen como nada. Uno que tiene de todo, o sea, nosotros somos una mezcla, la berraca, pues sí le toca procesar un poquito, eso más o menos así, pero bueno, tiene cierta facilidad. Pero no, ya eso es, ellos no ni siquiera, muchas veces ni siquiera lo piensan como música, son expresiones sonoras que les sirven para el trabajo, para rituales, yo qué sé, pero siempre, o sea, el ritmo está como en su día a día. Entonces es muy Exacto. interesante. Y bueno, por un lado comentaba ese ritmo, por el otro lado comentaba el del porro chocuano, que hay un patrón, por ejemplo, del bombo muy característico, que viene muy ligado a la famosa figura, a una de las figuras de la clave cubana, por ejemplo, por relacionarlo con algo más, como más global, que es el pum, 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 y unas cuantas variaciones, pum, 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 pum. Entonces digamos que la obra, esa fue la base rítmica. Y también en cuanto a alturas, pues digamos que hay lo que predomina en toda esa música, digamos que la armonía no es demasiado compleja, casi siempre es, hablando en música tonal, ¿cierto? Es hacer primero y quinto grado, es decir,
siempre se basa en tensión, resolución, ¿cierto? Como esto, si se escucha el piano un poquito, ¿cierto? El típico, no más. Eso me dio pie a coger la escala que había mencionado, la escala octatónica, y organizar grupos de notas para que algunas cumplieran función de reposo, más o menos reposo, porque realmente es siempre todo como muy flotante, y otra cumpliera una función de dominante o de contraste, ¿cierto? Siempre dos lados opuestos. Entonces la escala la organicé en estos dos acordes. Este es el que da un semi-reposo, más o menos suena así. Y este es el que da como la sensación más de dominante, que de hecho resulta justamente un acorde dominante. Perdón. Un acorde dominante con una pequeña extensión. Entonces, digamos que todo el rato están yendo de un lado a otro, así como se subían a la misma música. Claro, aquí está, digamos, mucho más abstracto, mucho más procesado por toda esa influencia ya académica también, pero la raíz, pues claro, viene de toda esta música chocuana. Claro, y bueno, ya cuando lograste hacer toda esa, como definir cuáles fueron los, diríamos coloquialmente, los juguetes con que vas a jugar, Sí. ¿cómo comenzaste a decir, bueno, ahora sí vamos a pasar de hacer un ejercicio a hacer una obra completa y darle toda esa solidez que tiene esta obra, que además está muy bien hecha, muy bien balanceada? O sea, todos coincidimos en el momento de evaluarla que era de las mejores estructuras y balance que tenía. Sí, fue muy loco también porque había muy poco tiempo. También no mantiene a la carrera haciendo tiempos récord, pero entonces yo, listo, tengo tanto tiempo, eran como 2 semanas hasta que cierre. Yo de hecho envié la obra el último día o el día anterior a que se cerrara, no Ah, recuerdo. bueno, eso es algo muy interesante que se me pasaba. O sea, tú compusiste esta obra específicamente para el Call for Scores. Sí, o sea, el desarrollo de la obra fue pensando en el Call for Scores. Y, y como te digo, pues sí fue muy rápido porque yo había, de hecho no recuerdo cómo me enteré. Creo que fue un amigo que me compartió la información y yo lo dejé archivado. Yo no, qué tan bacano. Bueno, no sé, me fue cogiendo el día y en últimas yo vi, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Me acordé. Entonces, no, yo creo que con esta obra se le puede sacar bastante juguito. Entonces, empecé a hacer un trabajo de puro desarrollo, digamos, muy técnico también, teniendo ya las ideas pues muy claras y los elementos, los juguetes. Ya ver entonces realmente cómo era ya un asunto muy de carpintería, de cómo íbamos pues a construir toda la obra, cómo la íbamos a desarrollar, cómo la íbamos a balancear. Ya tenía un material muy, digamos, muy claro, que es el motivo principal. Y bueno, digamos que en este proceso también le pedí la ayuda a uno de mis profesores, el profesor Juan David Osorio, que también es un compositor muy importante aquí en Colombia, y él me dijo, Raúl, hermano, usted tiene un material muy bueno. Yo había hecho un desarrollo, eso fue la primera semana, la amplié un poco, listo. Profe, ¿cómo vamos? ¿Qué le ves? Raúl, eso está para más, el material es muy bueno y ese es el peligro también de una vez es tener ideas como tan certeras, que si uno la muestra poquitas veces o no la desarrolla bien, digamos, técnicamente, puede ser pues puede quedar, digamos, el oído muy insatisfecho, no puede ser pues como Sí. tan, sí, tan claro todo, o sea,
no se aprovecharon todas las posibilidades. Entonces yo, bueno, listo. Entonces a partir de ahí y unos otros consejitos técnicos, digamos, el profe me ayudó, me dio unas cuantas ideas. Empecé ya todo ese trabajo la última semana teniendo pues como blanco, claro, la fecha límite de la convocatoria, terminar la obra. Entonces hice varias versiones, escuchaba, bueno, el MIDI, que es lo que tenemos, eh, ajustaba cositas, o sea, afortunadamente pude estar enfocado en eso y realmente reflexionar, porque uno a veces no tiene mucho tiempo de esos procesos y envía las cosas casi que como las tiene. Entonces yo creo que fue que se me cruzaron los astros ahí en el tiempo también y pude estar concentrado en la obra. No, pues qué bien que se cruzaron los astros, como tú dices, porque la obra está muy bien hecha y lo que tú comentas de balance y demás, de hecho fue una de las categorías que teníamos de que también se usan los temas tanto no sobresaturado como sin usarse bien o sin explotarlos totalmente. Entonces nos pareció que estaba muy bien hecha. Eh, y la estructura es una estructura fácil de entender. Digamos que aquí, obviamente cada compositor tiene su estilo único y pretende generar estructuras únicas, pero en tu estructura es muy claro lo que quieres. Entonces eso facilita mucho la escucha también. Bueno, hay otra cosa que veníamos hablando, como tocándolo, pero no hemos entrado al tema, y es el Call for Scores. Nuestro primer Call for Scores de 2020 era para cuerdas, ¿sí? O sea, el concierto que van a escuchar en octubre primero es para orquesta de cuerdas, es decir, violines, viola, cello y contrabajo. Y obviamente existen maneras especiales de escribir para estos instrumentos. ¿Cómo abordaste esto? Porque como ya decíamos, tu experiencia profesional y como intérprete era de trompetista. ¿Cómo abordaste eso? Porque te lo digo, yo soy cuerdista y está muy bien escrita. Sí, bueno, me cuesta trabajo. Tengo que invertir más tiempo del que invierto escribiendo para otro instrumento, pero me gusta tomarme el trabajo de pensar bien qué tan posibles son las cosas que uno escribe, ¿cierto? Sobre todo en eso se basaron muchos de los cambios que yo hacía. Eh, Me gusta pues como imaginarme que están los músicos ahí tocando. Eh, también, digamos, ayuda mucho que, por ejemplo, en la carrera pues que nosotros hacemos en la Universidad de Antioquia, muchos de los profesores son muy exigentes, o sea, ya exagerados de exigentes con las partituras. Y eso es bueno también en cierta medida porque pues es la manera más efectiva de que la obra suene porque, o sea, hay muy pocos ensayos cuando digamos, es un grupo profesional que va a tocar la obra y no pueden dedicarle tanto tiempo. Entonces, esto tiene que ser muy certero. Y yo creo que ese tipo de cosas también, ya cuando uno ve su propia partitura, uno dice, yo creo que pueden preguntar esto, yo creo que pueden preguntar esto. Entonces uno va puliendo. Y sobre todo desde las cuerdas, pues de hecho, el mismo profe Osorio, cuando yo le pedí unas recomendaciones, pues él mismo me dijo, mira, cuidado con esas frases, había unas frases ahí que estaban con los arcos, pues había otra forma, digamos, más efectiva de lograrlo, y sobre todo eran en esas partes rápidas, entonces había como que pensar muy bien, porque si no puede ser un desastre, pues puede hacerse muy difícil el montaje, demasiado engorroso y para nada es la idea, ¿cierto? Pero sí es un reto, siempre yo todavía estoy acostumbrándome mucho a la escritura para las cuerdas flotadas, pero me gusta mucho, afortunadamente, entonces con mucho entusiasmo estoy estudiando bastante. Sí, no, y es un reto enorme para nosotros también porque ya se irán a dar cuenta de la cantidad de colores que Raúl nos pide en la Sí, orquesta. O sea, un montón de cosas que no son
que no son fáciles de lograr, requieren mucho entrenamiento, mucho estudio y, y bueno, las podrán escuchar en octubre primero, entonces muy pendientes. Y precisamente aquí yo quería confirmar contigo, tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Sí. También parte de todas esas texturas y colores que pides y pequeños detallitos tienen que ver con el poema, ¿no? Porque, bueno, sería muy interesante que leyéramos el poema, porque seguramente en el concierto no lo vamos a leer. Un mar de fueguitos. ¿Cómo es el poema? ¿Lo tienes por ahí? Por acá lo tengo, sí. Bueno, sí es un pequeño, lo que llamo un microrrelato, un cuento corto, que se llama El Mundo. Se llama El Mundo. Entonces, bueno, dice, un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allí arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Bueno, imagínense todo eso convertido a música y convertido a una orquesta de cuerdas tratando de ser cada uno de esos fueguitos. Yo veo así la obra, una Correcto, sí. cantidad de elementos muy bien conjugados, que ahí está lo complicado, o sea, el trabajo contrapuntístico que hay en esta obra es impresionante, porque hace que todo eso se tenga una coherencia, pero tiene muchas cosas, muy rica la obra para interpretar. Entonces, de verdad, va a ser un placer. Estamos que comenzamos a ensayar ya todos, como sabes, por cuestiones de COVID, la orquesta en este momento, todos estamos preparando nuestras partes separadamente y ya la semana antes del concierto comenzaremos por fin a juntarnos otra vez. Hemos hecho muchas cosas online, pero ya ensayos. Entonces todos estamos muy emocionados de poder tocar esta obra y verla pasar de nuestras partituras o en mi caso de la imagen mental a por fin escucharla. Y esperamos que funcione muy bien. Bueno, respecto a la obra, ¿alguna cosa más que nos quieras compartir sobre la obra específicamente? No, podemos cerrar también este asunto de la relación con el microrrelato, porque que no nos quede pues tan en el aire. Eh, es muy acertado lo que nos comentas, porque justamente ese montón de elementos es lo que representa el mar de fueguitos. Eh, Aparte también, digamos, los colores, está relacionado con los fuegos de colores. Y la parte que más me gusta es justo esa parte final, que dice que hay unos fuegos con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Eso se ve mucho en la obra porque cuando hay, digamos que hay a veces muchos contrastes, hay cambios entre secciones o pequeñas secciones donde casi siempre hay alguno que lidera un cambio, ¿cierto? Entonces, ya sea rítmico, ya sea desde las notas, desde la armonía, empieza, digamos, por ejemplo, los violines a cambiar la escala octatónica por un modo, porque hay una pequeña parte modal que contrasta, entonces todos se van detrás como, listo, y van entrando como de la misma forma. La forma más directa también es como esas secciones fugato que hay en la parte de abajo, hay digamos, una construcción contrapuntística ya un poco más detallada, pero es eso, uno empieza, entonces el otro le sigue, y todos se van como relacionando, entonces es muy interesante ver también como me imagino también como ese movimiento del fuego, no sé,
es también un asunto ahí muy, muy abstracto, pero sí hay una relación muy directa con el texto. Bueno, sí, sí, es impresionante y de verdad nuevamente felicitaciones, una obra muy bien hecha. Y bueno, esperemos el 1 de octubre la vamos a escuchar por primera vez en vivo en el mundo, lo cual es impresionante. Y Sí, hablando, y más ahorita en todo lo que estamos pasando, ¿no? Y sí, precisamente ahí viene mi siguiente pregunta, con todo esto que estamos pasando. Hablábamos la semana pasada con Daniel cómo la música ha sido para él como un modo de escape también, porque realmente Daniel, un compositor, Daniel Cueto, nuestro compositor en residencia, también tiene un montón de trabajos componiendo y ya él nos contaba que la música ha sido un escape. Queríamos preguntarte, ¿cómo ha sido esta pandemia para ti y qué papel ha jugado la música en este momento? O sea, nos contaste que además eh, es, esta obra fue compuesta en plena pandemia, lo cual además es muy impresionante para nosotros poder hacer música que refleje lo que está pasando. Pero cuéntanos cómo fue este tiempo, cómo ha sido este tiempo para ti. bueno, eh, pues hay varios puntos de vista, porque pues aparte de compositor, que pues es un poco más principal, pero digamos que ahí a la par está mi papel como trompetista. Eh, Primero hablando pues como intérprete, me ha hecho mucha falta compartir la energía con los otros músicos, porque, porque sí es muy loco, uno como, pues como que sí se alimenta mucho de eso, uno se da cuenta que uno se empieza a debilitar. Bueno, uno estudia en la casa, uno hace los videos de pantalla dividida, claro, ¿cierto? Pero no hay nada como hacer música con otros, eso lo llena a uno mucho. Afortunadamente hace poco comenzamos a ensayar pues con la banda de La Estrella, con la banda sinfónica La Estrella, y con las medidas de seguridad pues y todo después de mucho tiempo, pero se siente. Y también hay otro grupo que se llama el Conjunto Cipriano, ese grupo es un grupo de son cubano, soy el trompetista, y o sea, ese es, yo creo que como intérprete mi mayor, o sea, donde más me despejo, donde más dejo salir esa parte musical como intérprete con este tipo de música que además me encanta. Entonces eso me ha hecho demasiada falta, eso me ha hecho sentir débil un poco a la hora de tocar, pero como compositor, yo por lo menos no sentí tanto la pandemia como tal, porque uno está o yo por lo menos estoy muy acostumbrado a sentarme muchas horas en el computador, a encerrarme en la pieza, entonces uno a veces hasta se le va la vida que pasa afuera y no se da cuenta de nada. Entonces, por ese lado, antes me sirvió mucho porque el tiempo me rindió demasiado. Comenzando la pandemia, presenté mi recital de grado, mi portafolio de grado, porque nosotros hacemos una exposición con varias obras. Y yo creo que si no hubiera estado la pandemia, me hubiera tocado aplazarlo, no sé, porque me dio tiempo pues como de poder terminar todo bien el portafolio. Entonces está como esa ambivalencia ahí chévere, bueno, más o menos no tan chévere entre el intérprete que soy y el compositor. Claro, Entonces ya ha sido un poco loco, pero claro, sí, sí. Obviamente los que somos intérpretes los resentimos un poco más porque obviamente no tenemos esa otra parte de tener el feedback tanto de nuestros compañeros como nuestro público y demás, pero es muy interesante. Y claro, como compositor tienes un poco más de tiempo contigo mismo, lo cual es muy chévere. sí, estamos. Eh, bueno, a nuestros amigos en Facebook que nos están escuchando acá, si quieren enviarnos alguna pregunta o demás, por favor,
es el momento de conocer aún más a Raúl y toda su música. Y bueno, también quería preguntarte, tú además fuiste el ganador de una competencia, de un concurso de composición con la Sinfónica de Caldas en 2018. Ah, sí. Eh, a mis amigos de la Orquesta Sinfónica de Caldas, un gran abrazo. Quiero mucho esa orquesta porque fue la primera orquesta que dirigí como director invitado, orquesta profesional, como director invitado, y de verdad la llevo en el corazón. Todos fueron muy amables y todavía me sigo hablando con muchos de ellos. Fue un gran placer para mí trabajar con ellos. Quería comentarte cómo fue esa experiencia trabajando. Me imagino que trabajaste con Leonardo. No, en ese momento, bueno, la verdad también fue todo muy, un poco loco, porque, o sea, la experiencia fue muy chévere. Yo, de hecho, tampoco esperaba nada de ese concurso. Fue mi primera obra para orquesta, mm, o por lo menos la primera pues que veía así la luz. Entonces, claro, fue muy emocionante. Y ese concierto había un director invitado, que es el maestro Olver Mauricio, no recuerdo el apellido. Él es muy reconocido, sobre todo director de banda, creo, de la banda de Neira, si no estoy mal. Ah, ok. Eh, las bandas de Caldas manejan un nivel también muy Sí, bueno. son muy buenos. Entonces, y él estaba como director invitado. Entonces, digamos que la comunicación más directa fue con él. Claro que también allá ya me encontré con el maestro Leonardo, con algunos directivos también de la orquesta y también pues digamos Manizales no queda tan cerca, tampoco tan lejos, pero fue ahí también como un paseíto muy, muy chévere porque, bueno, fuimos unos días antes, me conocí con el director, no alcancé a estar en un ensayo, en el último ensayo, pero bueno, ya ahí llegamos, conversamos cómo iba la obra, todo, y también fue muy chévere porque fue como de mis primeras relaciones como hablando de música que yo había escrito, entonces es como uno a veces como que no sabe tampoco por dónde, por dónde empezar porque sí, son experiencias muy nuevas. Pero ya en el concierto, pues sonó muy bien. Por ahí tengo la grabación en YouTube. Es una obra a la que le tengo mucho, mucho aprecio, ¿cierto? Si bien no es una obra muy complicada, fueron mis primeras búsquedas con los colores orquestales. Entonces, le tengo mucho aprecio a la obra y fue bien especial el estreno también allá en Manizales. Súper, súper, sí. Y son una orquesta muy chévere con la cual trabajar. Son personas muy abiertas a hacer un buen trabajo y pasarla bien, que finalmente es la idea entre todos, ¿no? Sí. Bueno, nos siguen llegando varias preguntas. Eh, a ver, bueno, ya hablamos de la influencia que tiene obviamente la música tradicional colombiana en tu música, de eso ya lo habíamos hablado. Pero también, ¿qué influencia consideras que tiene la música de los indígenas de América como tal en tu música? Por un lado ya hablamos que, claro, hay una influencia africana en la forma como desarrollan los ritmos, pero también ¿consideras que existe alguna influencia? Sí, mucho. Eh, sobre todo cuando escribo para maderas. Bueno, me pasó, hubo una obra también reciente que pues, todavía no ha visto la luz tampoco, es un quinteto de maderas y esa como otras obras que he escrito en el pasado están de hecho inspiradas en los Kogi, que es uno de las tribus pues, más reconocidas de la Sierra de Santa Marta y por ahí pues todo ese nicho que hay ya para arriba, para La Guajira y todo. Eh, Sobre todo con la influencia donde se encuentra, por ejemplo, en músicas como la cumbia,
que se encuentran los tambores con las gaitas, ¿cierto? O los cuisis que llaman los indígenas. Y esa sonoridad de las gaitas me ha llamado particularmente la atención, por un lado, y por otro lado, el uso de los armónicos naturales que se ve en instrumentos pues como las propias flautas, los otros instrumentos, ahora se me van los nombres, pero hay unos cuantos de otras tribus que también parecen didgeridús, ¿cierto? Y trabajan mucho este asunto como de los armónicos, porque también pues a través de eso y de movimientos y en los rituales entraban en trance y todo el asunto. No soy muy estudioso del tema, pero sí me llama mucho la atención y tengo varias obras inspiradas digamos, conceptos indígenas. Esta última obra se llama Aluna, que es como ellos llaman ese espacio como del pensamiento, de donde se creó todo. Qué chévere, qué interesante. Sí, la cantidad de conocimiento que hay en nuestras tribus indígenas eh, es impresionante en toda América. No solamente en Colombia, sino en toda América tenemos eso. Bueno, seguimos con las preguntas. Hay una que me mandan aquí por interno, ¿de dónde es Raúl? Bueno, yo respondo esa y tú dices de dónde. Él es de Itagüí, Antioquia, que queda muy cerca a Medellín. Pero cuéntanos algo que estamos en plena región cafetera, ¿no? Caldas, Sí, cerca, muy cerca. Antioquia, Ujú, Pereira, es correcto. súper rico en toda la cuestión de café. Cuéntanos algo especial de Itagüí que, digamos, todos los colombianos cuando viajamos a un pueblo decimos hay que comer tal cosa o hay que ir a ver tal cosa en ese lugar. Ay, no, me corchaste, me corchaste. Voy a contar otra cosa que tiene que ver. Ok, Yo vivo en Itagüí, pero, bueno, Itagüí también hay que decir que no es como tan pueblo como nos tendemos a imaginar los colombianos, ¿cierto? Porque es muy cerca a la ciudad, ¿cierto? Entonces ya todo está como muy industrializado, mucho carro, todo, como mucho emprendimiento, pues muchas tiendas, mucho comercio, es la palabra. Y aparte, aunque yo vivo en Itagüí, yo vivo en todo el límite con otro municipio que se llama La Estrella. Eh, y yo, la verdad, he hecho todo en La Estrella. Yo estudié en La Estrella, bueno, oh, estuve en la banda de La Estrella, trabajo como facilitador pedagógico, como profe en La Estrella, en la Casa de la Cultura. Entonces, he estado ahí muy como yo he hecho, me había preguntado pues varias veces eso, como bueno, yo realmente cuando digo que soy de tal parte, ¿qué digo? ¿Sí o qué? ok, ¿O con qué me identifico más? Entonces, es muy loco. De hecho, pues sí, a veces es más fácil decir que de Medellín lo ubican a uno de una, pero, pero digamos que a pesar de que vivo en Itagüí, me considero más de La Estrella. Hago todo en La Estrella, en la realmente. estrella. Bueno, Y de La nunca. Estrella, bueno, qué pena ahí ahí como para cerrar. De La Estrella, pues así como que resalte mucho toda esa zona verde que tiene, que es un gran porcentaje del municipio, y se llama el Romeral, y o sea, hay una zona verde pues con variedad de cosas por allá. Hay una laguna muy arriba, hay una cascada, a la gente le gusta mucho ir. Ahora en pandemia que la gente podía pues como salir por lo menos a caminar para ejercitarse, se ven mucho las caminatas de ahí para arriba, entonces creo que eso puede ser un punto que resalta mucho. Chéverísimo. Nunca he ido a la estrella. Mi hermano vivió cerca de Medellín, en Marinilla, y por fin conocí Medellín, muy bonito. No tengo que ir a la estrella. Algún día iré por allá. Es Lo prometo. invitadísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y bueno, seguimos con nuestras preguntas. Vemos que tu obra Un mar de fueguitos fue influenciada por la poesía. Eh, Como compositor,
adicional a la música, ¿qué otras cosas consideras que influencian tu música? Y obviamente adicional a lo que ya hemos hablado de indígenas y demás, como qué otras formas artísticas influencian tu música. Bien. Eh, bueno, pues como lo dicen ahí, otra de digamos, otro de mis pasatiempos favoritos es la lectura. No soy así un gran lector de ensayos o así, pero me gusta pues leer novelas, por lo menos. Me gusta, o sea, es un mundo que me gusta y creo que no tengo muchas obras que se hayan inspirado, pero tengo proyectos de hacer obras inspiradas en diversas lecturas. Sin embargo, hablando de las otras artes, no creo que no he tenido mucha relación, digamos, o motivación pues inicial para las obras desde las artes plásticas, pero me he relacionado un poco, por ejemplo, con parte del teatro, con la danza. Con la danza participé, pues tengo unos amigos de la universidad que han hecho varios proyectos y es como de danza contemporánea con música electrónica. Entonces, digamos que a partir de también de los movimientos, de los conceptos, sobre todo que me hablan porque a esos compañeros les gusta también mucho improvisar, entonces me piden músicas con ciertas características, hacemos un ensayo, miramos, ellos escuchan, yo miro más o menos qué movimientos, entonces creo que hay algunas cosas también influenciadas por pocas, pero sí he logrado relacionarme un poco. Qué chévere, qué chévere. Bueno, y ya para ir cerrando esta entrevista, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por permitirnos hacer esta premier mundial de tu obra. Eh, ¿Qué se viene para Raúl Ardila Pineda? ¿Cuáles son tus planes? Y esta colaboración con nosotros, ¿cómo consideras que te puede servir? ¿Qué podemos ayudarte? Y tus planes como compositor a futuro, ¿qué es lo que deseas hacer? Bueno, qué loco esa pregunta. Muy, no sé. Pues primero que todo, esta experiencia, yo estoy nuevo en esto, como decía ahorita, de, de enviar música a que suene en otro país, ¿cierto? Entonces me emociona mucho y también cada vez uno se vuelve más consciente de que el mundo o sí, de que todo este tipo de relaciones ya están como muy globalizadas, es decir, o sea, yo planeo que mi música pueda sonar en muchas partes como compositor, ¿cierto? Perdón, te interrumpo ahí. ¿Esta es la primera obra que va a sonar fuera de Colombia? Es la primera obra que va a sonar ¡Wow! fuera de Colombia. Oye, qué honor, qué chévere. Muchas No, qué gracias honor el mío. por- wow. Sí, no, súper. Bueno, hace 2 años fuimos con la banda, la Sinfónica La Estrella, fuimos a Alemania a un festival de bandas y allá sonaron, pero arreglos, ¿cierto? Yo para la banda tengo es arreglos, un montón de versiones, pero no, o sea, obras originales como tal, Wow. Bueno, sí, ¿me qué, entiendes? qué chévere poder estrenar una obra tuya. De verdad, nos emociona mucho. Uf, no, y a mí. No, y bueno, yo lo que, en pocas palabras, lo que planeo de ahora en adelante eh, es hacer mucha música y digamos poder, digamos, vivir también justamente de hacer música, de crear. Digamos que yo digo que voy a entrar en una etapa o que estoy entrando en una etapa creativa donde ese va a ser el foco, ¿cierto? Estoy tratando pues como de acomodar para que todo se dé, porque bueno, en este momento pues estoy trabajando como
como profesor, pero tal vez no me quede mucho tiempo. Entré en esta etapa creativa donde tengo que aprovechar todas las energías de estos años para luego pues ya digamos recoger un poco los frutos. Tal vez más adelante, eso sí, ya en más años me interesaría también ejercer como profesor, pues ya digamos de manera más tranquila luego de haber tenido ya, digamos, o sea, tengo un afán por crear, tengo un afán por crear, por hacer, por tocar, eso es lo que viene. Súper, súper, pues esperamos poder ver todas esas obras y tenerte en el radar porque esta obra nos ha encantado, de verdad. El Qué proceso bueno. de estudio lo he disfrutado bastante y cada vez hay muchas cosas nuevas que encontrarle al score, o sea, memorizarlo y demás, pero después uno vuelve la mira y sigue encontrando cosas nuevas, y sigue, y seguramente van a seguir en los ensayos, entonces estamos muy emocionados. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros, con toda la comunidad de la Orquesta de Cámara de las Américas. Eh, Como sabes, esta eh, entrevista va a ser traducida muy pronto al inglés también para que tengas la posibilidad de compartirla en caso de que requieras. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos en Facebook por estar hoy con nosotros, compartir un poco, conociendo a los compositores de los cuales vamos a tocar sus obras el 1 de octubre. Los esperamos a todos en el concierto. Los esperamos también el próximo jueves con el maestro Fernando El Chino León de Bogotá, donde estaremos hablando de su obra Tres Danzas Colombianas para orquesta de cuerdas. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación, estoy muy emocionado. Bueno, nos veremos muy pronto. Saludos a todos. Listo.